Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Esta semana estaremos considerando el estudio número 38, titulado Joven, ¿cómo quieres que sea tu vida? Este consejo lo encontramos en Proverbios capítulo 2 versículo 11, donde leemos: El discernimiento te protegerá. El estudio de hoy consta de 19 preguntas, a las que iremos dando respuesta, apoyándonos en los textos bíblicos. Haremos un recorrido por el artículo, aprendiendo y comentando situaciones de la vida de tres jóvenes reyes, Jehoás, Uzías y Josías. Ellos llegaron a gobernar Jerusalén a edades muy tempranas. Se tuvieron que enfrentar a pruebas y situaciones complicadas para unas personas tan jóvenes. Repasaremos sus vidas, sus buenas y sus malas decisiones. Aprenderemos cómo si desobedecemos los mandatos de Jehová, o dejamos de ser humildes y confiamos en las personas equivocadas, estas pueden hacer que acabemos en situaciones muy desagradables a los ojos de Jehová. En el avance leemos: Joven, Jehová sabe que a veces puede ser difícil para ti hacer lo correcto y seguir siendo su amigo. ¿Qué puede ayudarte a tomar sabias decisiones que hagan feliz a tu Padre Celestial? En este artículo hablaremos de dos niños y un adolescente que llegaron a ser reyes de Judá. Fíjate bien en lo que puedes aprender de sus decisiones. Comencemos con el estudio. La pregunta del párrafo 1 dice así: ¿A qué se enfrentaron Jehoás, Uzías y Josías? Vemos que se enfrentaron a una responsabilidad muy grande. Los tres eran muy jóvenes cuando se vieron en la obligación de ser reyes, pero no solo era una gran responsabilidad, por el hecho de ser reyes, que ya hubiese sido mucho, sino que además fueron reyes de la nación de Judá. Jehoás tenía 7 años, Josías 8 y Uzías 16. Pero aunque fuesen muy jóvenes, veremos que contaban con la ayuda necesaria para poder hacer bien su labor. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 2 dice así: ¿Por qué es bueno estudiar las historias de Jehoás, Uzías y Josías? Hemos visto que estos tres personajes bíblicos llegaron a ser reyes muy jóvenes. Nosotros no podemos imaginar lo que eso supone. Pero analizando sus vidas, podemos aprender mucho de sus buenas y malas decisiones, y de cómo Jehová nos ayuda si somos humildes. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado Elige bien tus amistades. Pasemos a la pregunta del párrafo 3, dice así: ¿Qué hizo Jehoás gracias a la influencia de Jehoiada? Jehoás tenía 7 años cuando su padre murió, y se convirtió en rey. Como era tan pequeño, el sumo sacerdote Jehoiada lo crió como si fuera su hijo. Jehoás aprendió mucho sobre Jehová con Jehoiada. En Segunda de Crónicas capítulo 24 versículo 2, leemos que Jehoás hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová. Jehoás sirvió a Jehová y animó al pueblo a hacer lo mismo. En el versículo 4 del mismo capítulo 24 leemos que Jehoás, tiempo después, deseó en su corazón renovar la casa de Jehová. Y así lo hizo. Segunda de Crónicas capítulo 24 versículo 14, nos dice que durante todos los días de Jehoiada, se ofrecieron sacrificios quemados de forma regular en la casa de Jehová. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 4. ¿Cómo nos ayuda a atesorar los mandamientos de Jehová? Como la pregunta está basada en Proverbios capítulo 2 versículo 1 y luego del 10 al 12, los leemos. El versículo 1 dice: Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Y los versículos del 10 al 12 dicen: Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento se convierta en algo agradable para tu alma, la capacidad de pensar velará por ti y el discernimiento te protegerá para librarte del mal camino, del hombre que dice cosas perversas. Vamos ahora con la respuesta. Los mandamientos de Jehová hacia nosotros son un tesoro. Según el texto que hemos leído, cuando aceptamos la sabiduría en nuestro corazón, y el conocimiento sea agradable al alma,
tendremos capacidad para pensar y discernimiento para elegir bien nuestro camino. Los padres tienen muchas maneras para enseñar a sus hijos, cada cual elige la más apropiada, pero sea cual sea la forma en la que unos padres enseñan a sus hijos, siempre han de estar basadas en la Biblia, e intentar no imponer normas, sino más bien explicar por qué es bueno que esas normas se apliquen. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta 5. ¿Qué efecto pueden tener tus decisiones en tus padres y en Jehová? Esta pregunta está basada en varios textos del libro de Proverbios. En primer lugar leeremos el capítulo 22 versículo 6, que dice: Educa al niño en el camino por el que debe ir, y no lo dejará ni siquiera cuando llegue a viejo. Leeremos ahora el capítulo 23 versículo 15, dice así: Hijo mío, si tu corazón se hace sabio, mi propio corazón se alegrará. Y por último leemos los versículos 24 y 25 también del capítulo 23, donde nos dice: El padre de un justo sin duda estará contento, el que sea padre de un sabio se alegrará gracias a él. Tu padre y tu madre estarán felices y la que te dio a luz se llenará de alegría. Muy bien, ahora, con esta idea en mente, vamos con la respuesta. Las decisiones que toman los hijos siempre afectan a los padres y a Jehová por igual. Como padres, tengamos presentes las palabras que acabamos de leer en el versículo 6 del capítulo 22 de Proverbios. Nos dice que si educamos al niño en el camino del bien, éste no lo dejará nunca. Y como hijos debemos recordar el capítulo 23 y versículo 15 donde leemos: El corazón del padre se alegra con la sabiduría del hijo. Así que, ya seamos padres o hijos, tengamos en cuenta siempre, que los padres de una persona justa, o de una persona sabia, estarán muy felices y llenos de alegría. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 6. La pregunta dice: ¿A quiénes escuchó Jehoás, y cuál fue el resultado de esta decisión? Esta pregunta está basada en 2 de Crónicas capítulo 24 versículo 17 y 18. Los leemos y dicen así: Después de la muerte de Jehoiadá, los príncipes de Judá vinieron y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Abandonaron la casa de Jehová, el Dios de sus antepasados, y se pusieron a servir a los postes sagrados y los ídolos, y con su pecado provocaron la ira de Dios contra Judá y Jerusalén. Vamos ahora con la respuesta. En un párrafo anterior, veíamos que Jehoás fue educado por Jehoiadá. En esa época, aprendió muchas cosas sobre Jehová. Jehoás aplicaba en su vida todo lo que aprendía, incluso animaba a su pueblo a servir a Jehová. Pero cuando Jehoiadá muere, Jehoás empieza a desviarse del camino, empieza a escuchar a los príncipes de Judá, que no amaban a Jehová. En 2 de Crónicas capítulo 24 versículo 22, leemos: El rey Jehoás no se acordó del amor leal que había recibido de Jehoiadá, el padre de él. Tanto se alejó de Jehová que cuando su primo Zacarías quiso advertirle y corregirle, Jehoás ordenó matarlo. Como vemos en 2 de Crónicas capítulo 24 versículo 21, donde leemos: Pero conspiraron contra él, y por orden del rey, lo apedrearon en el patio de la casa de Jehová. Aprendemos de este relato que las amistades pueden influir de manera positiva o negativa en nosotros. En este caso, Jehoás se convirtió en un apóstata y un asesino. Muchas gracias por el comentario. Pasemos a la pregunta número 7. ¿Qué amigos deberías elegir? En Proverbios capítulo 13 versículo 20 leemos: El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Aplicando este texto en nuestras vidas, podemos tener amigos de cualquier edad, pero asegurémonos de que esos amigos nos aportan sabiduría y buenos consejos. Tengamos amigos honestos, temerosos de Jehová, amigos que estudien la Biblia, amigos que nos hagan tener más fe en Jehová. En Proverbios capítulo 27 versículo 17 leemos: Como el hierro afila el hierro, y un hombre hace mejor a su amigo. Sabiendo esto, tengamos cuidado con a quienes elegimos como amigos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 8. ¿Qué deberías tener en cuenta si usas las redes sociales? Cuando usemos redes sociales, debemos preguntarnos, ¿cuál es el motivo real por el que las usamos? ¿Queremos impresionar a otros? ¿Queremos dar ánimo a los demás,
o recibir muchos halagos. Dejamos que otras personas influyan negativamente en nuestra forma de pensar, hablar y actuar. Debemos hacernos estas preguntas y tener en cuenta que no queremos agradar a las personas, sino que queremos agradar a Jehová. Muy bien, hermanos. Llegamos al final del primer subtema. Por el momento, hemos visto que Jehoás se mantuvo íntegro a Jehová mientras estuvo bajo la tutela de Jehoiada. Pero al morir Jehoiada, Jehoás empezó a tomar malas decisiones y a dejarse influenciar por los príncipes de Judá, los cuales lo desviaron hacia la adoración falsa, perdiendo así el favor de Jehová. Visto esto, hemos leído Proverbios capítulo 23 versículos 24 y 25, donde nos dice: El padre de un justo sin duda estará contento, el que sea padre de un sabio se alegrará gracias a él. Tu padre y tu madre estarán felices y la que te dio a luz se llenará de alegría. Así que todos nosotros, como hijos, tomemos las mejores decisiones, porque además de a nuestros padres haremos muy feliz a Jehová. Entre las decisiones que hemos de tomar hay una que merece una mención especial, y es la relacionada con las redes sociales. Hemos de preguntarnos, ¿cuál es el motivo real por el que las usamos? Cuidemos mucho la importancia que le damos a presumir de nuestras cosas materiales ante otras personas, ya que nuestro mayor deseo debe de ser siempre agradar a Jehová. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado La importancia de ser siempre humildes. Pasemos a la pregunta del párrafo número 9. ¿Qué hizo Uzías con la ayuda de Jehová? Y como la pregunta está basada en 2 de Crónicas capítulo 26 versículos del 1 al 5, los leemos y dicen así. Entonces todo el pueblo de Judá hizo rey a Uzías, que tenía 16 años, para que reinara en lugar de su padre Amasías. Él reconstruyó Elet, y se la devolvió a Judá, después de que el rey descansó con sus antepasados. Uzías tenía 16 años cuando se convirtió en rey, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías de Jerusalén. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante los días de Zacarías, quien le enseñó a temer al Dios verdadero. Mientras buscó a Jehová, el Dios verdadero hizo que le fuera bien. Vamos ahora con la respuesta. Según hemos leído en el texto, Uzías gobernó Jerusalén durante 52 años, de los 68 que vivió. Durante ese tiempo siempre hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová. En 2 de Crónicas capítulo 26 versículos del 6 al 15, vemos que con la ayuda de Jehová, Uzías venció en muchas batallas. Construyó ciudades. Se hizo poderoso. Construyó torres y excavó cisternas para su ganado. Fomentó la agricultura. Construyó máquinas de guerra, que lanzaban piedras y flechas, y formó un ejército de más de 300.000 hombres, totalmente equipados para la batalla. Por lo tanto, vemos que si hacemos la voluntad de Jehová, Jehová nos recompensará. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 10. ¿Cómo acabó Uzías? En el párrafo anterior, hemos visto cómo Uzías era temeroso de Jehová, y Jehová lo recompensó por ello. Sin embargo, en 2 de Crónicas capítulo 26 versículo 16 leemos: Tan pronto como se hizo fuerte, su corazón se hizo arrogante y se buscó su propia ruina, y fue infiel a Jehová su Dios, pues entró en el templo de Jehová, para quemar incienso en el altar del incienso. Viendo esto, entendemos que Uzías se equivocó, fue infiel a Jehová, e hizo algo inapropiado. Jehová se enfureció con Uzías e hizo que le saliera lepra, una enfermedad que le acompañaría hasta el día de su muerte. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. ¿Qué hace una persona humilde? Desde que aprendemos acerca de Jehová, nuestra vida cambia y nos hacemos humildes. Una de las cosas que aprendemos es a orarle para pedirle que nuestra vida vaya bien. Por lo tanto, todo lo que recibimos viene dado por Jehová. En 1 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Nos recuerda que todo lo que tenemos, lo hemos recibido, por lo tanto, nunca presumamos de aquello que recibimos, como si fuese mérito nuestro, haberlo recibido. Más bien apliquemos lo que leemos en Proverbios capítulo 22 versículo 4. Donde nos dice:
El resultado de la humildad y del temor de Jehová es riqueza, gloria y vida. Esto nos recuerda que en vez de presumir por nuestros logros, hemos de darle todo el mérito a Jehová. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. En este subtema, hemos visto la experiencia de Uzías. Uzías también llegó al trono muy joven, tenía 16 años. Y durante toda su vida se mantuvo fiel a Jehová, y Jehová lo recompensó. En 2 de Crónicas capítulo 26 versículos del 6 al 15, vemos que con la ayuda de Jehová, Uzías venció en muchas batallas, construyó ciudades, se hizo poderoso, construyó torres y excavó cisternas para su ganado, fomentó la agricultura, construyó máquinas de guerra que lanzaban piedras y flechas, y formó un ejército de más de 300.000 hombres, totalmente equipados para la batalla. Uzías tenía la bendición de Jehová, pero cometió un gran error al dejar de ser humilde. Hizo algo muy desagradable a los ojos de Jehová. Jehová se enfadó mucho con Uzías y Uzías desde ese momento, hasta el día de su muerte tuvo lepra. Llegados aquí, recordemos Proverbios capítulo 22 versículo 4. Donde se nos dice: el resultado de la humildad y del temor de Jehová es riqueza, gloria y vida. Hagamos siempre la voluntad de Jehová, y Él nos ayudará a tomar las mejores decisiones para que nuestra vida sea digna del agrado de Jehová. Entramos ahora en el tercer subtema titulado: no dejes de buscar a Jehová. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. Cuando Josías era joven, ¿qué hizo para buscar a Jehová? La pregunta está basada en 2 de Crónicas capítulo 34 versículos del 1 al 3. Los leemos y dicen así: Josías tenía 8 años cuando se convirtió en rey, y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová y siguió los mismos pasos de su antepasado David. No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el 8º año de su reinado, siendo todavía un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su antepasado David, y en el año 12 comenzó a limpiar Judá y Jerusalén quitando los lugares altos y los postes sagrados, las imágenes esculpidas y las estatuas de metal. Vamos ahora con la respuesta. Josías llegó a ser rey de Jerusalén, cuando solo tenía 8 años. Tenía ante sí una tarea muy complicada, porque en esa época la mayoría de la gente adoraba a dioses falsos. Aún así, él se mantuvo íntegro y no se desvió del camino de Jehová. Cuando llevaba 12 años de reinado comenzó a limpiar de postes sagrados, estatuas de metal e imágenes esculpidas todo Judá y Jerusalén. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Qué efecto tendrá en tu vida dedicarte a Jehová? En Marcos capítulo 12 versículo 30, se nos hace un mandato, dice así: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por lo tanto, tengamos la edad que tengamos, cuando decidimos bautizarnos y servir a Jehová, somos conscientes de que esa decisión que en su momento tomamos, ha de ser la más importante de nuestra vida. Esforcémonos por hacer feliz a Jehová, y así recibiremos muchísimas bendiciones. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 14. ¿Cómo imitan al rey Josías algunos jóvenes? Sabemos que muchos jóvenes tienen que ser íntegros y valientes, para mantenerse firmes en sus escuelas y no ceder a las presiones de sus compañeros. Ellos recuerdan los mandatos de Jehová y analizan que si ceden ante esas presiones, desagradarán a Jehová. Por lo tanto, es bueno recordar el ejemplo de Josías, y aunque los problemas de nuestros jóvenes hoy en día sean distintos a los de Josías en la antigüedad, los jóvenes pueden aprender mucho de la sabiduría y de la lealtad de Josías. Además, si los jóvenes se enfrentan hoy en día a pruebas, será más fácil que sepan cómo actuar ante las pruebas que se les presentarán durante su vida. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 15. ¿Qué ayudó a Josías a servir fielmente a Jehová? Como esta pregunta está basada en varios textos de 2 de Crónicas capítulo 34, los vamos a leer. En primer lugar el versículo 14, dice así: mientras sacaban el dinero que se había traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Jehová, que se había entregado mediante Moisés. Ahora seguimos con la lectura de los versículos del 18 al 21, dicen así:
El secretario Safán también le dijo al rey, el sacerdote Hilquías me dio un libro. Y se puso a leerlo delante del rey. En cuanto el rey escuchó las palabras de la ley, se rasgó la ropa. Entonces el rey les dio esta orden a Hilquías, a Ahicam hijo de Safán, a Abdón hijo de Miqueas, al secretario Safán y a Asaya, el siervo del rey. Vayan, consulten a Jehová por mí y por los que quedan en Israel y Judá sobre lo que dice el libro que han encontrado, porque la furia que Jehová derramará sobre nosotros es muy grande, pues nuestros antepasados no obedecieron las palabras de Jehová, no cumplieron con todo lo que está escrito en este libro. Con estos textos en mente, vamos ahora con la respuesta. Durante la renovación del templo, encontraron el libro de la ley de Jehová. Cuando Josías escuchó lo que había escrito en el libro, hizo los cambios para obedecer la ley de Jehová. Hoy en día, es muy bueno para nosotros, que hagamos lo mismo. Debemos tener la costumbre de leer la Biblia cada día, e intentar recordar los textos que nos parezcan interesantes, quizás apuntándolos en un cuaderno. Si hacemos esto, imitaremos al rey Josías, porque estaremos aprendiendo y aplicando lo que leemos en la palabra de Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 16. ¿Por qué cometió Josías un error grave, y cuál es la lección? Josías dejó de ser humilde y se dejó llevar por su propio criterio en vez de seguir obedeciendo a Jehová. En Santiago capítulo 1 versículo 35, leemos: Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella no la oye y se olvida, sino que hace la obra, y él será feliz en lo que haga. Esto nos enseña que por muchos años que llevemos estudiando la Biblia y por mucho que sepamos acerca de la palabra de Jehová, no hemos de confiarnos ni dar por sentadas las cosas. Sigamos como cuando empezamos a estudiar, sigamos pidiendo la guía de Jehová. Manteniéndonos en la senda de Dios, tendremos menos posibilidades de cometer errores que afecten a nuestra vida y dedicación a Jehová. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. Hemos repasado la vida de Josías. Josías también llegó al trono muy joven, solo tenía 8 años. En esa época, la mayoría de la gente adoraba a dioses falsos. Pero Josías se mantuvo íntegro en el camino de Jehová. Cuando tenía 20 años comenzó a limpiar de postes sagrados, estatuas de metal e imágenes esculpidas todo Judá y Jerusalén. Durante la renovación del templo, encontraron el libro de la ley de Jehová. Cuando Josías escuchó lo que había escrito en el libro, hizo los cambios necesarios para obedecer la ley de Jehová. Pasados los años, igual que los reyes anteriores, Josías cometió un gran error que le costaría la vida. Aún así hoy en día podemos aprender mucho de la vida de Josías. En Santiago capítulo 1 versículo 35, leemos: Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella no la oye y se olvida, sino que hace la obra, y él será feliz en lo que haga. Esto nos enseña que por muchos años que llevemos estudiando la Biblia y por mucho que sepamos acerca de la palabra de Jehová, nunca hemos de guiarnos por nuestro entendimiento, más bien hemos de confiar en que Jehová nos guiará de la mejor manera para que nuestras vidas sean de su agrado. Entramos ahora en el cuarto subtema titulado: Joven, ¿te puede ir bien en la vida? Pasemos a la pregunta del párrafo 17. ¿Qué nos enseñan las historias de 3 reyes de Judá? Las historias de Joás, Uzías y Josías demuestran que los niños y los adolescentes pueden tomar buenas decisiones y llevar una vida que haga feliz a Jehová. La vida es muy larga, y seguramente cometerán errores, pero si los jóvenes copian las cosas buenas que hicieron estos 3 reyes, seguro que les irá bien y tendrán una bonita amistad con Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 18. ¿Qué ejemplos bíblicos demuestran que nos puede ir bien en la vida? En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de jóvenes que se acercaron a Jehová y acataron sus normas. Muchos de ellos cometieron errores, pero aún así Jehová los siguió considerando siervos fieles suyos. En nuestros días, estudiar la vida de estos jóvenes, aprendiendo sobre la vida de David, Marcos o Timoteo entre otros, animará a los jóvenes a dedicar sus vidas a Jehová. En Primera de Reyes capítulo 9 versículos 4 y 5, leemos:
Y si tú andas en mis caminos como lo hizo tu padre David, con un corazón íntegro y con rectitud, y haces todo lo que te he mandado y obedeces mis normas y mis decisiones judiciales, entonces yo estableceré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Estas palabras nos demuestran que haciendo la voluntad de Jehová, nos irá muy bien en la vida. Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 19. ¿Cómo puede ser tu vida? Jehová valora mucho lo que hacemos por él. En Proverbios capítulo 20 versículo 24 leemos, que los pasos del hombre los dirige Jehová. ¿Cómo puede alguien entender su propio camino? Por lo tanto, confiemos en que Jehová nos ayudará a tomar las mejores decisiones, y nos guiará por el mejor camino para que nuestra vida sea maravillosa y feliz. Muchas gracias. Acabamos aquí el cuarto subtema. Hemos aprendido que estos tres reyes tenían la aprobación de Jehová, y por cometer errores, perdieron esa aprobación. Aún así, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de jóvenes que se acercaron a Jehová y acataron sus normas. Muchos de ellos cometieron errores, pero aún así Jehová los siguió considerando siervos fieles suyos. Casos como el de David, Marcos o Timoteo, nos animan a dedicar nuestras vidas a Jehová. En Proverbios capítulo 20 versículo 24 leemos, que los pasos del hombre los dirige Jehová. Por lo tanto, oremos a Jehová, y Él nos ayudará a tomar las mejores decisiones y nos guiará por el mejor camino y así, nuestra vida será maravillosa y feliz. Excelente. Ahora tenemos 3 preguntas de recordatorio, bajo el título. ¿Qué lecciones sacamos de la vida de estos reyes? El primer rey es Jehoás. Jehoás tenía 7 años cuando su padre murió y se convirtió en rey. Al ser tan joven, el sumo sacerdote Jehoiada lo crió como si fuera su hijo. Jehoás aprendió y sirvió a Jehová y animó al pueblo a hacer lo mismo. En 2 de Crónicas capítulo 24 versículo 14, nos dice que durante todos los días de Jehoiada, se ofrecieron sacrificios quemados de forma regular en la casa de Jehová. Pero cuando Jehoiada muere, Jehoás empieza a desviarse del camino, empieza a escuchar a los príncipes de Judá, que no amaban a Jehová. Tanto se alejó de Jehová que cuando su primo Zacarías quiso advertirle y corregirle, Jehoás ordenó matarlo. Por lo tanto, Jehoás se convirtió en un apóstata y un asesino. Muchas gracias. El segundo rey es Uzías. Uzías gobernó Jerusalén durante 52 años. Durante ese tiempo, siempre hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová. Uzías venció en muchas batallas, construyó ciudades, construyó torres y excavó cisternas para su ganado, fomentó la agricultura, construyó máquinas de guerra, formó un ejército de más de 300,000 hombres. Pero tan pronto como se hizo fuerte, su corazón se hizo arrogante y se buscó su propia ruina. Fue infiel a Jehová. Uzías se equivocó e hizo algo inapropiado. Jehová se enfureció con Uzías e hizo que le saliera lepra, una enfermedad que duraría hasta que murió. Muchas gracias. El tercer rey es Josías. Josías llegó a ser rey cuando tenía 8 años. En esa época, la mayoría de la gente adoraba a dioses falsos, pero él se mantuvo íntegro y no se desvió del camino de Jehová. Durante la renovación del templo, encontraron el libro de la ley de Jehová. Josías escuchó lo que había escrito en el libro, e hizo los cambios para obedecer la ley de Jehová. Pero pasado un tiempo Josías dejó de ser humilde, y se dejó llevar por su propio criterio en vez de seguir obedeciendo a Jehová. Muchas gracias. Habiendo repasado la vida de estos 3 reyes, y volviendo a la pregunta de repaso. ¿Qué lecciones sacamos de la vida de estos 3 reyes? Vemos que estos 3 reyes tenían la aprobación de Jehová y por cometer errores, perdieron esa aprobación. Cometieron errores graves contra Jehová. Así pues recordemos lo que leemos en Proverbios capítulo 20 versículo 24 donde nos dice, los pasos del hombre los dirige Jehová. Por lo tanto, oremos a Jehová y Él nos ayudará a tomar las mejores decisiones durante toda nuestra vida. Por lo tanto, no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de hoy.
Muchas gracias por haber visitado nuestro canal. Y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 39. Corresponderá a la semana del 20 al 26 de noviembre de 2023. Tiene como título: Si somos apacibles, somos fuertes. Y está basado en el texto de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24, que dice: El esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.